Claro, esto me ha pasado a mí que en esa. Si pongo a tu siempre, como yo voy a salir. Una que era sido felicidad y iba a viajes de fin ¿Tú has ido a veces? Sí. Claro. Sí. Es que a bueno, como felicidad y felicidad. Es que ahorita muy bien, ¿eh? O sea, tienes que aprender a hacer mucho poquito todo. ¿Hay que ser? Claro, ahora que te dices eso, yo tengo muchas ideas, yo te las voy a sentar así y tú lo ves cuáles son adecuadas y cuáles no, pero te las comentaré cuando todo se relaja. Sí. Bien, pues vamos a retomar. Entiendo que el problema de la relación entre espíritu y cuerpo, o entre principio espiritual y principio corporal en el ser humano, ya se ha visto más o menos en este curso de conferencias. Las tres posibilidades son la del monismo, la del dualismo y la de la dualidad. El monismo tiende a enfatizar uno de los dos principios, sobre todo el principio del ser humano como espíritu, como fruto de esta operatividad. De hecho, podríamos decir que la forma más sofisticada de monismo es el actualismo. El dualismo enfatiza la autonomía de los dos principios, es decir, eleva cada uno de los dos principios a un nivel de sustancialidad. Existe el alma por un lado, el alma espiritual por un lado, y existe el cuerpo por otro lado, y el cuerpo es como una especie de cárcel del alma. Y por otro lado existe la propuesta de que el hombre sea la unidad constitutiva de dos principios, un principio corporal que se ve espiritualizado y un espíritu, otro principio espiritual que se ve corporalizado. Se vive este espíritu de forma corporal, ¿no? De hecho, hay una tendencia, si estudiamos un estudio breve de las representaciones artísticas pues un poco de la Edad Media, la tendencia es a ver esta separación del alma y del cuerpo, como que cae el cuerpo y se eleva una especie de sombra de este cuerpo que es independiente del cuerpo, y se representa de esta manera, ¿no? Se representan como si fueran dos principios separados, pero incluso en la Edad Media mantienen la intuición de que esta figura, esta sombra que se eleva del cadáver una vez que se muere y se separan los dos principios, mantiene la forma del cuerpo. Y esto es interesante,
¿no? Es decir, ha adquirido una cierta corporalidad. De todas formas es una representación equivocada porque lo sigue manteniendo como dos principios separados. Nosotros no sabemos qué ocurrirá después de nuestra muerte porque nadie ha vuelto para contarlo, entonces no sabemos cuál va a ser la constitución ontológica. También es verdad que una vez que se corrompe el cuerpo, es decir, que se corrompe la materia corpórea en la muerte, nosotros dejamos de estar sometidos a la materialidad del tiempo. Entonces nuestra forma de entender el tiempo como un acto, como una secuencia de actos, se ve superada, porque esa forma de entender el tiempo como una secuencia de actos es una forma material de entender el tiempo. Nosotros entendemos el tiempo según el antes y el después, según una secuencia. Una vez que morimos, el espíritu humano ya no estaría sometido a esas condiciones y por lo tanto el tiempo ya no habría que entenderlo necesariamente de esa manera. Dicho lo cual, yo creo que esto es hasta donde más o menos podemos decir los filósofos, a partir de ella lo dejamos a la teología y sus rollos mentales sobre el estado intermedio y demás, ¿no? Pero de todas formas lo que queda claro es que el espíritu humano necesita de un cuerpo, son dos principios constitutivos de la persona humana y por lo tanto el catolicismo, que ha sido muy coherente siempre con este desarrollo del pensamiento filosófico, la teología católica ha sido siempre muy coherente con estas disquisiciones filosóficas, antropológicas, metafísicas y demás, aboga claramente y también por ser dogma la resurrección de la carne. ¿Por qué? Porque la eternidad predicada del ser humano no se entiende sin una forma corporal. O sea, incluso la vivencia de la eternidad por parte del ser humano en una vida más allá de la muerte es incomprensible separada del cuerpo. Bien, luego otro punto que me gustaría tratar antes de pasar a la dimensión de la trascendencia es que por todo lo dicho hasta ahora, por esta constitución personal del hombre, sustancia individual de naturaleza racional y por todo lo que implica la racionalidad en el hombre y por este descubrimiento de la espiritualidad en el hombre y de su relación con el cuerpo y demás, descubrimos también un factor que ha sido decisivo sobre todo en la historia del derecho, aunque también lo ha sido en la historia de la antropología, en la historia de la política y de la sociedad, de la filosofía política y social, que es el tema del hombre como fin en sí mismo. El hombre no es un medio, el hombre es un fin en sí mismo. Realmente, desde una perspectiva filosófica, metafísica amplia, el único que es fin en sí mismo es Dios, ¿no? Es el único que es fin en sí mismo. Los seres humanos somos fines en nosotros mismos en cuanto participamos de la verdad, del bien y del ser que Dios nos da. En cualquier caso, como sustancias individuales de naturaleza racional, no podemos ser medios. En ningún caso no se nos puede tratar como medios para lograr un fin, ni al ser humano en general, ni a una persona humana en particular. Bien, entonces, y esto se debe al valor absoluto que tiene el hombre. Y hay que tener mucho cuidado con las palabras. La palabra valor no es una palabra nada fácil. La palabra valor podemos decir que significa el carácter de fin deseable que tiene una realidad, de fin deseable que tiene una realidad. Bien, precisamente en cuanto que una realidad es deseable, tiene un valor para nosotros, como medio o como fin. Yo puedo desear ahora mismo beber agua como un medio para saciar mi sed. No quiero el agua por ser un fin en sí misma, quiero el agua como un medio, pero tiene un cierto valor como medio. Cuando decimos que es un bien, que es un valor, que tiene un valor absoluto, absoluto significa separado, completamente separado, absoluto, sin solución, sin unión. Es decir, que es un valor que no depende de otras cosas, sino que es en sí mismo, es absoluto. A veces pensamos que absoluto significa total, no, el hombre no tiene un valor total. Tiene un valor absoluto, tiene un valor que hace que no dependa de nadie más que del hecho de que es hombre, de que es persona. Bien. Y luego otro punto que quería tocar, además del valor absoluto del hombre o el valor como fin en sí mismo de la persona humana, se refiere a la estructura espiritual, y esto tiene mucho que ver con la trascendencia, que es lo que con la dimensión trascendente, que es lo que vamos a analizar inmediatamente. Bien.
por su estructura espiritual, el hombre se descubre a sí mismo como una sustancia individual de naturaleza racional completamente abierta, completamente capaz de amar y de conocer y de amar absolutamente toda la realidad que existe precisamente porque existe. Al final de la conferencia pasada del profesor Ángel se acercó una persona a preguntar que si podía decirse que el diablo era bueno. Y el profesor Salvador Antoñano le respondió a esa persona diciéndole pues, que efectivamente, de una manera como trascendental, en cuanto que el diablo existe, el diablo es objeto posible de deseo. El diablo es amable y por lo tanto es un bien en cuanto que es. Incluso el príncipe de las tinieblas. Precisamente porque ese es el bien trascendente, ¿no? Entonces, el ser humano es capaz, está completamente abierto a la posibilidad de conocer y de amar todo cuanto existe. Esto no significa que sea capaz de amarlo todo a la vez, como hemos dicho, sino que es capaz, ¿vale? Pero esta capacidad es una capacidad que no solamente hace referencia a la cantidad, que esto es algo que también hay que matizar. Es decir, no solamente somos capaces de seguir conociendo cosas y de seguir amando cosas a lo largo de nuestra vida, sino que también es una apertura cualitativa. Somos capaces de conocer en mayor profundidad y de amar en mayor profundidad las cosas que conocemos y que amamos. Es más, somos capaces de jerarquizar y de establecer un orden en el conocimiento y en el amor de las cosas. Obviamente, yo quiero este teléfono móvil, ¿no? Y lo quiero bastante, pero si lo quiero de forma ordenada, lo debo querer como un medio y no como un fin en sí mismo. Si yo trato a este móvil como un fin en sí mismo, no lo estoy queriendo bien, ¿no? Es como lo que a veces pasa con los animalitos, ¿no? Si lo queremos como queremos a una persona, estamos queriendo de una forma desordenada. A un perro se le debe querer como un perro, porque en eso consiste su dignidad como perro. Y a una persona se le quiere como una persona. Y a un móvil se le debe querer como un móvil. Pero en ese amor nosotros somos capaces de profundizar. Obviamente hay amores que merecen la pena profundizarse más que otros, ¿no? Pero nadie, yo creo que de los aquí presentes diría, no, yo ya he amado a mi madre lo suficiente y me voy a poner a amar más cosas porque, claro, en la dinámica del amor hay que seguir creciendo, entonces me voy a poner a amar más cosas. No, el amor a una madre se desarrolla, madura, crece. A lo largo de nuestra vida también se viven distintas etapas y esto es parte de la dinámica de apertura del hombre a la infinitud. Somos capaces de amar hasta el infinito a una persona, porque una persona también es capaz de ser infinitamente amada, no de una forma activa por nosotros, sí por Dios. Esto también es increíble. Nosotros podemos dedicarnos toda la eternidad a amar a una persona y nunca la amaríamos lo suficiente. En cambio, Dios nos ama de una forma definitiva y total desde el primer instante de nuestra existencia. Bien, dicho lo cual, podemos pasar a la segunda parte de esta conferencia, que es la trascendencia y la espiritualidad. ¿Cómo vivimos los hombres esta dimensión trascendente y espiritual? Porque una cosa es la espiritualidad referida a la constitución antropológica u ontológica de la persona y otra cosa es cómo los hombres vivimos, desarrollamos esta dimensión pues en nuestra vida y en general en nuestra existencia. Y el problema fundamental con el que nos encontramos a la hora de considerar el tema de la espiritualidad y de la trascendencia, en definitiva, y voy a adelantar un poco, voy a rebobinar la película, es la muerte, ¿no? Hemos llegado a esa fase donde nos encontramos, ya sabemos quién es el malo, la muerte, ¿no? Que no es el malo en este caso, ¿no? Pero es como el gran objeto de perplejidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos descubrimos como espirituales, nos descubrimos como capaces de amar, como capaces de pensar y por lo tanto como capaces de llevar a cabo actos que son propios de un espíritu y de un espíritu que no se conforma con la idea de la muerte, que no se conforma con la idea de que eso tenga un fin. Fíjense cómo en nuestra experiencia más cotidiana nosotros no tanto queremos ser inmortales, eso no, yo creo que en el fondo nadie lo quiere, un menudo aburrimiento estar aquí toda la vida, pero lo que todos deseamos es que la persona a la que amamos permanezca. Eso es un deseo que es
completamente cierto en nuestro corazón. El temor a que la persona a la que nosotros amamos desaparezca es vertiginoso. Queremos que permanezca, si no en esta vida, en la eternidad, eso está claro. Entonces, parece que el ser humano ontológicamente está constituido de forma que se abre a la trascendencia. Y este abrirse a la trascendencia puede entenderse de formas muy distintas. Puede entenderse de una forma egocéntrica, ¿no? De hecho, la trascendencia puede entenderse como si hablamos de trascendencia en un ambiente normal, puede entenderse como el puro desarrollo humano. Si van ustedes a una charla de superación personal o una charla de coaching normal, de habilidades y demás, el término trascendencia se puede utilizar desde esa perspectiva, como hay que trascender nuestra situación actual, hay que trascender las dificultades, hay que desarrollarse como, de nuevo, una perspectiva tremendamente egocéntrica, tremendamente limitada de la trascendencia. Trascendencia también puede entenderse con un significado filantrópico, ¿no? Hay que trascender las penurias, hay que trascender las situaciones difíciles de la sociedad, vamos a pues hacer lo posible por cambiar esta sociedad, por trascender ese mal. Ahí encontramos, por ejemplo, el tema de la utopía marxista, ¿no? Que en el fondo es un poco eso, es una forma de entender la trascendencia, pero en vez de en clave religiosa, en clave filantrópica, de desarrollo de la comunidad humana. También puede entenderse la trascendencia en clave de sentido último, ¿no? Entender que al estar abierto a la infinitud, solamente un infinito nos puede llenar de sentido. Entonces ya estamos entrando en una dimensión religiosa y estamos entendiendo la trascendencia en una clave religiosa. Trascendemos la materialidad que no nos satisface en una infinitud que sí sería capaz de satisfacernos, en un amor infinito, una verdad infinita que sería capaz de satisfacer nuestro deseo, que es estructuralmente infinito. Estamos abiertos a lo infinito y por lo tanto solo lo infinito nos puede satisfacer. El problema de esta trascendencia es que parece suponer a priori la existencia de un principio divino. Si yo esto lo digo en clase o en otro foro, me dirán, pero estoy suponiendo la existencia de Dios. Y es verdad. Estoy suponiendo la existencia de Dios y eso no es un dato dado, no es un dato obvio. Bien. Luego también hay un cuarto significado de trascendencia que no hace referencia tanto al sentido, sino al hecho de la muerte, al hecho de la corporeidad humana. Y en esto hay que ver cómo fenomenológicamente todas las grandes culturas religiosas a lo largo de la historia han propuesto una forma de trascendencia. No necesariamente como un paraíso terrenal o no necesariamente como un cielo, como un más allá, pero siempre como una cierta forma de trascender a la muerte, ¿no? Si vemos, por ejemplo, si se acuerdan ustedes de la película de Mulan, cómo Mulan tenía en su jardín pues, esta especie de monumento fúnebre donde recordaba a todos sus antepasados, ¿no? Entonces, los antepasados de Mulan no habían muerto porque permanecían en el recuerdo, habían trascendido su muerte y Mulan y la familia de Mulan tenía el deber de recordar y de venerar a sus ancestros. Y así se lograba romper la maldición de la muerte, que en el fondo es el olvido. Pero si nos fijamos en la cultura egipcia, nos fijamos en las culturas sumerias, nos fijamos en todas las grandes culturas religiosas, siempre encontramos un elemento religioso, de tipo religioso-cultural, que hace referencia a este trascender la muerte. Bien. Luego, junto con este primer dato, tenemos un segundo dato, que es que la inmortalidad, como negación absoluta de la muerte, solo conviene a Dios. Bien, solamente es propia de Dios. Los hombres morimos. De hecho, se podría debatir que Dios también ha muerto en la persona de Jesucristo. Dios ha muerto como persona humana en la persona de Jesucristo, pero no como Dios, ¿no? Está claro que en definitiva a Dios no le conviene la muerte en absoluto. Y al ser humano, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Lo que pasa con el ser humano es que el ser humano es un animal racional, es decir, perdón por la definición, que sé que no es la mejor, pero es funcional a la argumentación. La parte animal del hombre está sometida a la muerte y por lo tanto arrastra a la segunda parte, a la racionalidad, que en principio es de naturaleza, es de carácter espiritual, la arrastra también a la experiencia de la muerte. Eso es lo que nosotros sabemos, ese es el dato que se nos da. Sabemos que todos vamos a morir, ¿no? Perdón por haber convertido la tarde luminosa,
casi veraniega, en una tarde lúgubre y demás, pero es un dato que hay que considerar. Y sin embargo, en el corazón humano existe el deseo de la pervivencia. Y esto hace que muchos filósofos se pregunten de forma paradójica si no estamos mal hechos, si no hay en nosotros un deseo que es desproporcional a nuestra experiencia. Deseamos la felicidad, deseamos el amor, deseamos el bien y nos encontramos con el sufrimiento y con la muerte. ¿Parece que estamos mal hechos? No, de hecho, leyendo algunos psicólogos incluso hablan de una deformación funcional evolutiva en el ser humano. El ser humano, por necesidades evolutivas, se ha ido desarrollando una capacidad psíquica superior, pero que ha sido desmedida en comparación con lo que necesitaba, y que por lo tanto esa desmedición en comparación con lo que necesitaba es lo que le hace que sufra y lo que hace que crea que considere la muerte como algo negativo. Bien, pero está claro que es algo que deja perplejo a mucha gente. Hay un texto que a mí me encanta, que se encuentra en este libro de Cornelio Fabro, El alma, que dice: frente al espectáculo continuo de la inevitabilidad de la muerte del cuerpo, el hombre siempre ha buscado asegurarse una posibilidad de salvación contra la pérdida del ser. Movido por el deseo de una felicidad perfecta y sin fin, que sabe no poder obtener en la vida mortal, el hombre ha buscado en la religión, en la filosofía, en la poesía y en el arte y en la misma praxis, como en la conquista de la ciencia y de la técnica, el dominio de la corrosión del tiempo y de la muerte. La dificultad fundamental del problema de la inmortalidad proviene de la falta de una evidencia sensible sobre la misma inmortalidad, dado que la muerte obra una ruptura completa con el mundo de la existencia. Además, para satisfacer la exigencia fundamental de una inmortalidad en sentido propio, correspondiente a la aspiración de la conciencia humana, es necesario que la supervivencia en el ser posea un doble carácter, es decir, que sea de naturaleza principalmente espiritual y que tenga una estructura personal. Es decir, estas formulaciones filosóficas de una especie de comunión cósmica entre todos los seres humanos más allá de la muerte, una especie de espíritu, de unimente, ¿no?, como aparece en Toy Story, pues no, como el árbol de la película de Avatar, ¿no?, que es como el árbol de los espíritus de todos los avatars. No, nosotros deseamos pervivir en la vida como seres individuales, con los méritos que hemos conseguido en esta vida, y queremos que las personas a las que amamos pervivan como las personas a las que amamos. No tenemos el deseo real, al menos yo no lo tengo, y Cornelio Fabro tampoco, por lo que cuenta, de convertirnos en una especie de mente cósmica universal más allá de la muerte. ¿Bien? Y luego también, otra cosa que constata Fabro, y que yo creo que también constatamos todos, es que, si es posible, preferiríamos que el tema de la muerte que nos ahorrara todo lo de, pues eso, de enfermarnos de pulmonía y de que seamos feos y de que engordemos y demás, ¿no? Tenemos una aspiración a que la vida más allá sea mejor que esta en general y que por lo tanto no estemos sometidos a las penurias físicas, y por lo tanto que sea principalmente espiritual. No dice únicamente espiritual, dice principalmente espiritual. Y dice otra cosa que a mí me ha interesado muchísimo, y es que cómo el hombre ha buscado la inmortalidad, y la ha buscado también incluso en la ciencia y en la técnica. No sé si ustedes han visto alguna entrevista que hacen al rector de la Singularity University, que han abierto en Silicon Valley, donde se ponen a investigar todos estos temas de transhumanismo y demás, que afirman con total seguridad que de aquí a 10 años ya vamos a ser capaces de trasladar nuestra conciencia a un USB, y que vamos a poder inyectar o vamos a poder meter en un androide, y por lo tanto vamos a poder vivir para siempre, ¿no?, trasladando nuestra conciencia de androide en androide hasta el fin de los tiempos. Que es absurdo, es decir, eso no garantiza la inmortalidad, porque el fin de los tiempos llegará y el sistema planetario se colapsará, el sistema solar hará caput y se acabará. Lo que comienza acaba, eso está claro, los filósofos lo tenemos muy claro, y por más que esta gente se ponga a hacer androides, el universo acabará. Entonces, inmortal no van a ser, por más que quieran. Pero bueno, que ellos están convencidos de que vamos a ser capaces. Que yo de verdad me pongo en esa situación y digo, para empezar, qué aburrimiento, qué tremendo aburrimiento. Yo digo, si es que con 80, si estamos bien hechos, hoy en día vivimos muy bien, 80 años, ¿para qué queremos más, ¿no?
pero ellos traducen este deseo de inmortalidad en una consecuencia inmediatamente operativa, inmediatamente técnica y científica. El hombre busca la inmortalidad de todas las maneras. A mí me encanta El Señor de los Anillos. De hecho, al profesor Salvador Antuñano le faltó decir lo más importante, y es que yo soy un gran admirador del Señor de los Anillos y de la obra de Tolkien, que yo creo que es el rasgo más distintivo que se puede decir de mí. Pero hay un tema que a mí me encanta, que yo llamo el síndrome de Númenor. Es que hay un problema antropológico gordísimo en El Señor de los Anillos. No sé si ustedes han podido ver las películas o leer las novelas, son magníficas, pero hay un problema antropológico en toda la obra de fondo que es clarísimo, y es que hay unas criaturas que son los elfos, que son inmortales, y que están hechos para ser inmortales en esta vida, es decir, están hechos de forma que ellos pueden tramitar esa inmortalidad, pueden vivir esa inmortalidad bien, sin obsesionarse. Y los hombres, en cambio, han recibido el don de Dios de ser mortales. El don de Dios de ser mortales. Es decir, los hombres están hechos para vivir unos años y morir. Y tienen que saber y tienen que aprender que ese morir es un don de Dios. Obviamente, luego se plantea que hay una vida después de esa muerte, pero es una vida que no se sabe, de la que no se sabe nada. Y entonces los hombres tienen miedo de esa vida que no conocen, tienen miedo de que esa vida no exista, de que todo sea un cuento, de que todo sea una ilusión y que todo se acabe con la muerte. Y ven a los elfos, y ven que los elfos son inmortales, y ellos quieren conquistar la inmortalidad de los elfos. Y ellos quieren ser también inmortales. Y en cuanto el hombre pone su mente y pone su deseo enfocado de esa manera, de conseguir por mí mismo la vida eterna para mí, es cuando las cosas empiezan a ir muy mal. ¿Por qué? Porque está yendo contra su misma naturaleza. Está hecho para morir y es algo que no ha aceptado. ¿Bien? Entonces, de hecho, todas las posibilidades técnicas que tiene el hombre, el ser humano en ese mundo para sobrevivir, son malas, son malvadas, ¿no? El uso de los anillos de poder, por eso se llama el Señor de los Anillos. Tú te pones un anillo y ese anillo te hace que permanezcas en vida, pero a la vez te va corroyendo, te va destruyendo, te va quitando tu personalidad, te va transformando en algo que no eres. Hay personas, luego hay hombres que sí aceptan su muerte, aceptan su mortalidad. Uno de ellos es Aragorn, este rey que vemos aquí muriendo, que es un rey que se enamora de una elfa. Y esto es una situación muy interesante, porque tenemos a una mujer elfa y a un hombre que es hombre. Una inmortal, y por lo tanto superior, y el otro mortal. ¿Y qué es lo que pasa? Que los elfos como que siempre consideran a los hombres como inferiores, porque mueren, ¿no? Apenas viven unos años y luego mueren, no les da tiempo a aprender nada. Y se burlan un poco de los hombres, se burlan un poco de esa falta de sabiduría. Y Arwen, cuando se enamora de Aragorn, Arwen, que ha vivido la tira de años, se enamora de Aragorn, que es un mortal, se casan, y cuando va a morir Aragorn, ella descubre lo que significa la muerte y lo que significa el dolor de la muerte. No en sí misma, sino en la persona a la que ama, ¿no? Y allí hay un diálogo precioso entre los dos, y al final ella decide acompañar en la muerte a su marido, porque para ella la vida sin su marido ha dejado de tener sentido, no tiene sentido seguir viviendo una inmortalidad sin él. Digo, me parece que encaja perfectamente el problema. Encaja perfectamente el problema de por qué queremos la pervivencia y qué tipo de pervivencia queremos, qué tipo de trascendencia buscamos. Y aquí se plantea un doble eje de una doble posibilidad, un doble eje de consideración. Todavía no. El primero tiene que ver con la relación intrínseca que existe entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿no? Y la primera posibilidad en este sentido es que el alma sea un principio dinámico, que el espíritu sea un principio dinámico, y que el cuerpo sea un principio puramente material, y que cuando se muera, pues el principio dinámico, el espíritu, permanezca, y que el cuerpo se destruya y se acabó, y permanecemos como espíritus individuales, como una especie de angelitos sin cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que con esto se pierde lo que constituye el ser humano, que es la corpoespiritualidad, esta corporeidad propia del ser humano. La unidad sustancial que tenía el ser humano se disuelve, entonces no es admisible esta posibilidad. La otra posibilidad es que el alma el espíritu sea
aquello que constituye sustancialmente al cuerpo y que por lo tanto la sustancia sea no solamente un principio dinámico, porque es el principio dinamizado por el acto de ser, sino que además sea el principio espiritual, que hace capaz al ser humano de operar todos sus, como principio dinámico y espiritual, de operar todos sus actos espirituales. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se entiende muy bien la compenetración entre cuerpo y espíritu, pero seguimos teniendo el problema del cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo después de la muerte? ¿Hay una separación? ¿No hay una separación? ¿Y en qué consiste esta separación? ¿O hay una corrupción de la parte espiritual? Pero eso significaría una aniquilación, porque el espíritu no está sometido a la corrupción. A la corrupción están sometidas las cosas materiales. Y que luego hay otra cosa, hay otro elemento, y es el principio al que me he referido de una forma un poco jocosa, de que todo lo que principia tiene que terminar, también se refiere al hombre. Es decir, el hombre muere porque nace, y nace porque va a morir. Esto es muy claro, a lo mejor no me da tiempo a explicarlo de forma suficiente, pero es claro como el agua, es decir, y el espíritu humano también nace, es decir, el espíritu humano también es creado. Entonces parecería que esta segunda interpretación abocaría necesariamente, al mantener la unidad sustancial de cuerpo y espíritu, abocaría al hombre a la completa aniquilación después de la muerte. Bien. Pero hay una segunda relación, no solamente está la relación entre cuerpo y espíritu, nosotros también entendemos la inmortalidad en una relación entre hombre y Dios. Y aquí hay otras dos posibilidades. Podemos entender que el hombre participa, precisamente por su relación causal con Dios, el hombre participa de la eternidad de Dios, pero de nuevo esto dejaría completamente inexplicado el tema de la contingencia, por qué entonces tenemos que nacer y que morir, y por qué no simplemente nos crea en la eternidad y ya está. Y luego la segunda posibilidad es que Dios pone al hombre como una realidad contingente, sometida a las contingencias del nacimiento y de la muerte en el tiempo, pero con el deseo de la inmortalidad y con un principio constitutivo que apunta hacia la inmortalidad. Pero de nuevo, aquí se deja sin explicar el problema fundamental, que es que lo que nace tiene que concluir, y que deja sin explicar también qué sucede con el alma después de la muerte, qué sucede con el espíritu después de la muerte. Bien, podemos adelantar una respuesta, por si acaso no nos da tiempo a terminar la conferencia. Bien, podemos decir que el alma humana espiritual, saben ustedes que cuando hablamos de principio anímico en el hombre nos estamos refiriendo a ese principio motor dinámico que es propio de las sustancias vivientes, ¿no? En el caso de las plantas hablamos de una alma vegetativa que le permite a la planta pues, nacer, desarrollarse, nutrirse, reproducirse y morir. Son las funciones vegetativas. Luego a los animalitos además tienen la posibilidad de la autotraslación, de la autolocomoción, no del poder trasladarse de un lugar a otro. Y el hombre tiene además de las anteriores, tiene la posibilidad de las funciones psíquicas superiores, ¿no? del pensamiento y del deseo. Entonces, el alma humana, el espíritu, se integraría en el cuerpo como el alma humana que hace que la subsistencia de cada ser humano, del ser humano en cada individuo, sea espiritual. Porque está dotada precisamente de operaciones en las que el cuerpo no participa como causa, y esto es muy interesante. Me dirán ustedes, bueno, pero cada vez que pensamos hay una cierta interacción del cerebro con el pensamiento, ¿no? Y aquí pues los filósofos, al menos de línea realista, hacen la distinción entre causa y condición, ¿no? Hay una diferencia entre el sol y la ventana. La ventana permite que pase el sol, ahora mismo no, porque están las persianas puestas, pero la ventana es una condición necesaria para que pueda entrar la luz del sol. Si no hubiera ventana, si fuera todo pared, no entraría la luz del sol. Pero la ventana no es causa de la luz del sol, es solamente su condición. La causa de la luz, en este caso, sería el sol, ¿no? Pues lo mismo sucede con el acto intelectivo. El acto intelectivo, por su naturaleza espiritual, por su naturaleza universal, es superior a las capacidades de conocimiento particular, sensible, propias de un cuerpo material. Y por lo tanto, la causa no puede ser el cuerpo.
tiene que ser otro principio, el principio al que hemos llamado espíritu, ¿de acuerdo? En el cuerpo sí se dan las condiciones para que se pueda ejecutar ese acto, que de hecho también nos permite salvaguardar el tema de la dignidad del hombre. El hecho de que una persona no sea capaz de poner en acto ciertas capacidades no significa que no las tenga. Significa que el cuerpo humano no le permite poner en acto. Las deficiencias que se dan a nivel fisiológico y biológico en el cuerpo humano no le permite poner en acto esa riqueza espiritual que de por sí posee. Bien, entonces, por lo tanto, el alma espiritual del hombre posee un cierto existir por sí misma que es independiente del cuerpo. Y aquí hay una discusión en la que no me voy a meter. Hay ciertos pensadores tomistas que dicen que el espíritu es corpóreo y el cuerpo es espiritual, es decir, que la relación entre cuerpo y espíritu es una relación de ser, de constituir, y luego hay tomistas que no, que dicen que el cuerpo tiene un espíritu, para enfatizar no tanto el vínculo, sino la separación de dos principios. En cualquier caso se trata de dos principios constitutivos distintos, sea la relación a nivel de ser o sea la relación a nivel de tener, a nivel de un cuerpo que tiene un espíritu. Eso es un debate que estaría por resolver y que no tendría tanto que ver con lo que estamos tratando. La cuestión es que el modo de ser trascendente del hombre pertenecería al alma humana de forma inseparable y al cuerpo humano de forma participada. Es decir, la capacidad de trascender espiritual del hombre pertenece de forma inseparabilísima, genuina y total del espíritu humano, al espíritu humano, individual, y de forma participada a su cuerpo. Bien, y de hecho, esto para Cornelio Fabro se manifiesta en el que la indestructibilidad del alma, se manifiesta claramente en el horror que sentimos ante la desaparición absoluta. Lo sentimos como algo antinatural, y no digo nosotros, me refiero a todas las culturas en general. Todas las culturas se han enfrentado a esta posibilidad, a la posibilidad de desaparecer para siempre. O sea, es el peor de los destinos para el hombre. Y por eso nos esforzamos por escribir, por hacer cosas buenas, porque haya monumentos, por pintar, por dejar cosas, dejar huellas, por educar a nuestros hijos de alguna manera, que se acuerden de nosotros, dejarles heredar, ¿no? El acto de la herencia es un acto de recuerdo. El hombre rehúye a desaparecer. Bien. Es cierto que no todos ven las cosas de la misma manera. Hay explicaciones que intentan contradecir esta capacidad de trascendencia del ser humano. Las vamos a ver de forma ágil. La primera es el materialismo marxista, la segunda es el humanismo materialista o el materialismo humanista, luego está el materialismo del bienestar económico y luego está el materialismo psicoanalítico. Bien, lo del materialismo marxista es un caso tremendamente peculiar, porque realmente el materialismo marxista consiste en una reducción de todos los principios religiosos a principios materiales, es decir, la aspiración que el hombre tiene a la eternidad la traducimos por la aspiración que tiene la sociedad por el triunfo de la clase obrera y la utopía marxista, en definitiva. Y las fuerzas divinas son sustituidas por fuerzas económicas que explican la dialéctica histórica en clave marxista. De hecho, es muy divertido que yo no he encontrado en ningún pasaje en el que Marx se proponga definir qué es la materia. O sea, él habla del principio fundamental como el principio del trabajo, como, en definitiva, el homo faber, ¿no? el hombre que hace. Y precisamente al describir al hombre de esta manera, de una manera completamente material, para él la religión es una alienación. Cuando realmente, al menos en clave histórica, en clave de desarrollo del pensamiento, su proyecto es una alienación de la religión. Es tomar elementos de tipo religioso y transformarlos en tipos de elemento para su sistema marxista, que en el fondo es un sistema socioeconómico, ¿no? La cuestión es que sustituye el ideal religioso de inmortalidad por un ideal social.
Un ideal social que además en el fondo es un ideal de reconciliación del hombre con la naturaleza, es un volver al estado primigenio en el que no había una desproporción entre el trabajo humano y la situación natural del hombre, sino que se daba todo en una supuesta armonía, ¿no? Y en este sentido pues Marx también le debe mucho a Rousseau y a los compañeros contractualistas. El materialismo humanista a mí me parece más interesante, pero porque es una cierta tendencia que también descubro en mí. Y es el materialismo humanista lo que hace es reducir, bueno, para empezar, critica la religión como elemento discordante en el ser humano, es decir, para los materialistas, humanistas materialistas, la religión, la filosofía, las ideologías, lo que hacen es dividir a los seres humanos y ofrecer versiones fragmentadas del mundo, lecturas fragmentadas del mundo, ¿no? Yo soy católico y por lo tanto veo el mundo de una manera determinada, yo soy judío y por lo tanto veo el mundo de una manera determinada, y mi manera determinada es distinta de la tuya, es incompatible y por lo tanto no somos iguales. En el fondo, para el materialismo humanista esto es la religión, y fíjense ustedes que es una opinión tremendamente extendida hoy en día. Yo estaba leyendo el otro día una entrevista que le hicieron a Rafa Nadal, y Rafa Nadal considera la religión como un elemento de división entre las personas. O sea, él considera que en el mundo ideal no debe haber religiones. Muy John Lennon el tema. Bien. Y ellos lo que proponen ellos descubren que en el hombre hay una cierta sed de trascendencia religiosa y ellos proponen sustituir esto con pues, la lectura de clásicos, por ejemplo, con una instrucción en valores no religiosos sino humanos. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, el proyecto del Alain de Botton, un proyecto, él dice, sustituir las iglesias por centros donde la gente se junte para leer a Homero. Y en vez de reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, reflexionemos sobre Virgilio. Y en vez de aprender supuestos valores religiosos, aprendamos valores puramente humanos. Ahí está. También se da la paradoja de que esos clásicos a los que él se refiere eran personas profundamente creyentes y profundamente religiosas. Pero está de más. El tema es una sustitución programática de todos los elementos religiosos por elementos humanistas. Y la trascendencia a la que puede aspirar el hombre es una trascendencia de bondad humana, bondad puramente humana. Es verdad que el hombre está hecho para ser feliz en esta vida, es cierto. ¿Y cómo se alcanza esa bondad? ¿Cómo se alcanza esa felicidad? Con una bondad social. Y una bondad social que se puede lograr con una cultura humana, con una genuina cultura humana que instruya a los hombres en el cómo deben comportarse y en el cómo deben vivir, ¿no? Y detrás está un poco la falacia de que si nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, nos vamos a comportar de manera acorde, cuando nosotros experimentamos en nuestro día a día que eso no es verdad, al menos no en mi caso. Bien, ¿no? El mal que no quiero, eso es lo que hago, que en palabras de San Pablo. Luego está el materialismo del bienestar económico, que en el fondo es el materialismo de lo inmediato, ¿no? Incluso disparar, sumergirnos en esa vorágine de bienestar para ni siquiera tener que plantearnos las preguntas fundamentales sobre el significado de la muerte o sobre la posibilidad de la trascendencia del hombre. A mí me llama muchísimo atención ver cómo hoy en día la gente va por la calle siempre conectada con los cascos, escuchando música, siempre con el ruido metido dentro del cuerpo, siempre sumergido en una vorágine de lo inmediato y a veces como que incluso tranquilos, pausa, piensa, reflexiona, date un tiempo para ser persona, no sé, para pensar cosas importantes. ¿No? Parece que es como, no podemos estar en un minuto sin pensar, ya estamos con el móvil viendo el WhatsApp, ya estamos organizando planes, organizando cosas. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Nada, estar en casa tranquilamente y a gusto. ¿Qué más se puede querer? No, hay que hacer algo, hay que organizar planes, hay que hacer cosas, ¿no? Lo inmediato, esta vorágine de hacer cosas y de sumergirnos en todo lo que nos aparte de una vivencia espiritual de la vida. Y de hecho me hace mucha gracia cómo luego, obviamente el hombre no está hecho para vivir en esta dinámica de hacer cosas y del inmediato y del placer inmediato. El hombre está hecho para tener también sus ratos de reflexión y por eso se ha hecho tan famoso el mindfulness. A mí me hace muchísima gracia ahora que está súper de moda el tema del mindfulness, que en el fondo es la paganización de un hábito de vida espiritual. Es decir, y esto no es una descripción crítica mía, es así. Es decir, la persona que se inventó la técnica del mindfulness fue a vivir experiencias con monjes budistas y con monjes cistercienses para ver por qué esos monjes tenían grados de satisfacción y de felicidad muy superiores a los del resto de la gente. Entonces se dieron cuenta
que estas personas viven con calma. No tienen móvil, no tienen tal, trabajan en la tierra, luego se dedican a rezar, se dedican a leer con pausa, cada cosa en su tiempo, con un horario, comen con tranquilidad. Y claro, el mindfulness ha desarrollado toda una serie de técnicas que imitan este estilo de vida y que te lo concentran en un programa, en un pack que te venden para un fin de semana. Que en el fondo lo que te dicen es, cuando comas, disfruta de lo que estás comiendo. No simplemente métete comida en la boca, sino tómate las cosas con pausa, reflexiona lo que estás haciendo, dale valor a lo que estás haciendo. Pero en el fondo es la paganización de un estilo de vida, que es de por sí religioso. Bien, en estas negaciones de la espiritualidad humana encontramos 4 características fundamentales, que son el cientificismo, el ateísmo, el dogmatismo y la ruptura con la sobrematerialización de la materia. El cientificismo es el otorgar valor exclusivamente a lo que se considera científico, explicar la realidad humana según puras características, según puras catalogaciones de un supuesto método científico. El ateísmo, el dogmatismo y el... Cuando hablo de sobrematerialización de la materia me refiero a otorgar a la materia un rasgo que no es material, ¿no? Es decir, no, yo soy materialista porque no creo que el hombre sea un animal, un ser espiritual, pero luego otorgas a la materia, a tu explicación material de las cosas, le otorgas propiedades y características que son propias de una forma espiritual de entender la vida y no propias de la materia. Bien, del carácter cientificista, pues baste la crítica general a las ciencias, ¿no? Las ciencias no lo explican todo, hay muchísimo saber humano que no es científico, ¿no? Yo no puedo, cuando le digo a mi novia que la quiero, no se lo puedo demostrar según el método hipotético deductivo. Dando clases a los de medicina, les preguntaba yo si la ética era una ciencia y me decían, no, la ética no es una ciencia. Y les decía yo, bueno, ¿entonces qué es una ciencia? Y no lo tenían muy claro. Les ayudé, le dije, a lo mejor la ciencia es aquella que está determinada por el método hipotético deductivo. Y me dicen, sí, nos encanta eso. Y les digo, muy bien, pues entonces, ¿cuáles de las asignaturas que ustedes estudian es ciencia? Es decir, todo lo que ustedes están aprendiendo en la carrera de medicina, que supongo que algo de ciencia tiene que tener, algo de científico tiene que tener, no se resuelve en el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo no basta, no es suficiente para explicar la realidad humana. No es suficiente para explicar el sufrimiento de un paciente o el dolor de un paciente. No es suficiente para explicar el método por el que podemos distinguir si un fármaco es o no es moral, ¿no? O es o no beneficioso para una persona según qué circunstancias. Esto es, claro, vivimos según una especie de idea generalizada de que solamente es verdad aquello que es científicamente comprobable, científicamente verificable. Nos damos cuenta de que los aspectos de nuestra experiencia cotidiana que son científicamente verificables son mínimos. Es más, toda la realidad que nosotros conocemos por fe es muchísimo más amplia que aquella que conocemos por ciencia. Yo les digo a mis alumnos, cuando vamos a una cafetería y pedimos un café y nos dan un café y nos lo bebemos, ahí estamos haciendo un acto de fe brutal. ¿Conoces tú al que te está sirviendo el café? De nada. ¿Cómo sabes que no te ha metido cianuro en el café? ¿Has hecho un acto de verificación empírica? ¿Lo has metido en el microscopio y has visto el café si tenía o no tenía? ¿Ven ustedes el absurdo del cientificismo? La pretensión de decir el hombre no es espiritual porque la espiritualidad no cabe dentro de la ciencia empírica es absurdo. Es absurdo porque eso significaría que todas las verdades son aquellas que pueden demostrarse según el método hipotético deductivo y esto es simplemente falso. Luego, el carácter dogmático y ateo también es bastante paradójico. El problema del ateísmo, o el problema teórico del ateísmo, es que como punto de partida tienen que aceptar la existencia de Dios. Esto puede ser un poco paradójico, pero es real, ¿no? Dice Chesterton que si Dios no existiera, tampoco existirían los ateos, y es cierto. Es decir, el ateísmo tiene que admitir al menos que Dios existe como idea, y como una idea que ha sido tremendamente influyente en la historia, probablemente la idea más influyente de la historia. Eso sí existe solo como idea. Entonces, el ateo no puede simplemente negar la existencia de Dios, porque incluso cuando niega la existencia de Dios está aceptando que existe como idea. Bien, el ateo se define por aceptar que Dios existe como idea, y por negar que exista. Bien, entonces,
el ateísmo, cuando el ateísmo sirve como justificación o como causa para invalidar la capacidad espiritual o de trascendencia del hombre, se convierte necesariamente en dogmática. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar que el hombre no es espiritual de la misma manera que no se puede demostrar que Dios no existe, como tampoco se puede demostrar que Dios existe. Es decir, Dios no puede ser la conclusión de un silogismo demostrativo, porque si lo fuera, eso significaría que existen principios que son anteriores a Dios, entonces esos principios serían Dios. Dios no puede ser conclusión de un razonamiento, ni demostrativo de que existe, ni demostrativo de que no existe. Las demostraciones de la existencia de Dios medievales son de tipo de demostración inductiva, es decir, se parte de la consideración de datos empíricos y se busca la explicación de esos datos en la existencia de Dios. Es una demostración que parte del dato empírico y busca su explicación en una causa general, pero no es una demostración demostrativa, no es una demostración, sí, demostrativa. Bien, deductiva, perdón. Y de todas formas, el ateísmo se plantea como, es decir, es verdad, es cierto que una vez que crees en la existencia de Dios, Dios aparece en el horizonte de tu vida como un dogma que has admitido y que está ahí. El dogmatismo no significa la aceptación de un dogma, significa únicamente la aceptación de ese dogma, ¿vale? Pero Dios no se ofrece a una vida como un dogma puro, ¿no? Dios no se ofrece como una forma de pensamiento exclusiva y excluyente, ¿bien? En cambio, el ateísmo, paradójicamente, sí. Una vez que admites como punto de partida la no existencia de Dios, te ves abocado a aceptar toda una serie de consecuencias completamente dogmáticas, completamente arbitrarias y que por lo demás tienen muy poco de científico. Luego, además, en esta visión materialista de la realidad hay una ruptura con el pasado. Una ruptura que es clara, una ruptura que simplemente aparece en el hecho de que nuestro pasado es religioso, ¿no? Y que además las interpretaciones materialistas tienden a situarnos o a enfatizar nuestro carácter individual, tienden a enfatizar el carácter de yo tomo la decisión o yo he razonado y llego a la conclusión de que Dios no existe. Es muy curioso, existen algunos grupos de ateos, existen que se reúnen de forma comunitaria, casi como un grupo religioso, paradójicamente. Existen, pero son poquísimos y luego enseguida se ponen a pelear entre ellos. Y hay una crítica suspicaz entre los ateos hacia el pasado. Si vemos los momentos más ateos donde ha habido más intelectualidad atea en la historia, como la Ilustración o pues la revolución científica de principios del siglo XX, esta revolución filosófica y científica de principios del siglo XX, junto con esa suspicacia hacia Dios hay una suspicacia tremenda hacia la Edad Media, por ejemplo, o hacia la Antigüedad, o hacia todas las grandes culturas que aceptan o se fundamentan o se apoyan en la existencia de una religión. Bien. Luego, esta incapacidad que me encanta, no sé si ustedes conocen este nuevo test del ADN que se ha popularizado mucho, que se puede comprar, que pues mandas unas muestras de sangre y te sacan una especie de estudio a través del ADN de toda tu raigambre cultural y te dicen pues que tú tienes un 10% mongol y tienes un 15% subsahariano y tienes un 20% alemán, vete tú a saber. Me hace muchísima gracia porque precisamente es una visión cientificista, atea, poco respetuosa con tu tradición de tu pasado. Tú no eres un 20% magiar y un 15% mongol y un 20% hindú. Tú eres hijo de tus padres, eres nieto de tus abuelos, eres fruto de una tradición que se ha construido a lo largo de los tiempos. Sin embargo, vemos como el materialismo tiende a reducir todo este tipo de categorías, existenciales que además nos rompen. Luego te llevas un disgusto tremendo, porque tú creías que venías de Alemania y que eras un germánico porque eres alto, rubio, de ojos azules y te das cuenta de que el 90% de tu ADN es subsahariano, y menudo disgusto. Estoy obviamente hablando en términos jocosos, pero esto se da así, Yo he visto algún vídeo en YouTube muy peculiar sobre el tema. Bien. ¿Cuál es la otra propuesta? La propuesta no materialista. Y ya terminamos. La propuesta no materialista
parte de la experiencia radical que tenemos de la búsqueda de sentido. Nosotros experimentamos en nuestra vida, que tiene una gráfica que es completamente inexacta, inventada por mí, que tenemos, la línea azul son los objetivos que nosotros tenemos en la vida. La línea naranja es nuestra vida biológica, o lo que yo llamo la vida biológica, que no sé exactamente lo que significa. Y luego lo gris son los actos humanos. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es increíble, ¿no? Apuntar a las estrellas para llegar al cielo, lo que dicen, ¿no? Un objetivo enorme, quiero convertirme en un gran filósofo y quiero escribir libros que la gente lea alguna vez y tal. Luego, lo gris es lo que realmente logras conseguir. Y lo naranja es un poco la dinámica de la vida. Empiezas, a los 20 años estás en tu pleno apogeo, y empiezas, a los 20 años dejas de crecer y empiezas un poco a menguar poco a poco, primero muy paulatinamente y luego ya llegas a los 50, 60 y la cosa ya empieza a acelerarse un poquito más. Esto no es de por sí negativo, es la vida. Bien, también se puede decir que a los 50 ya tienes la experiencia suficiente para empezar a disfrutar de todo lo que has vivido. Lo que está claro es que hay una desproporción entre lo que nuestro corazón desea y a lo que realmente llegamos, biológica y realmente. Y esta desproporción, ¿cómo se explica? ¿Estamos mal hechos? Es un poco la pregunta de la que partíamos. ¿Estamos mal hechos? ¿Por qué hemos sido hechos de esta manera? No, evolutivamente no tiene ningún sentido. Desde un punto de vista teológico, si existe Dios y Dios nos ha hecho de esta manera, parecería que es un poco cruel, ¿no? La explicación a todo esto es que esta gráfica solamente es válida si entendemos la trascendencia en clave personal, si entendemos la trascendencia en clave de nosotros somos los que construimos nuestra vida y los que nos damos sentido a nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos los que nos fijamos nuestros objetivos y construimos nuestra vida poco a poco, volviendo a la teoría actualista con la que empezábamos la tarde. Pero es que esto no es así. Esto no es así. Es más, nosotros somos bastante irrelevantes para nosotros mismos, en definitiva. Es mucho más importante las personas a las que queremos, ¿no? Las personas a las que queremos son las que realmente dan sentido a nuestra vida. Yo les digo, hoy en día hay una especie de dogma que no, tenemos que ser autónomos, tú tienes que ser autónomo, tú tienes que poder valerte por ti mismo, tú tienes que ser capaz de trabajar y enfrentarte a la vida y triunfar por ti mismo, ¿no? Y un poco el Mr. Wonderful, sonríe, que la vida es bella y no sé qué, estas chorradas. Luego te sales de la habitación, te tropiezas, te rompes la rodilla y ya ves tú qué bella es la vida cuando sonríes. Pero además es que es mentira. O sea, nosotros no estamos hechos para ser felices solos. Nosotros estamos hechos para ser felices con otras personas. Yo les pongo a mis alumnos el experimento del niño en el parque de atracciones. Nos imaginamos a nosotros mismos con 5 o 6 años en el parque de atracciones, con nuestros padres y nuestros amigos, celebrando nuestro cumpleaños, y es como una especie de paraíso en la tierra, ¿no? Todas esas posibilidades, todas esas atracciones, todas esas cosas que podemos hacer. Y luego nos intentamos imaginemos ese mismo escenario pocas horas más tarde, o 1 hora más tarde, que de pronto nos hemos perdido. Y no vemos a nuestros padres, y no vemos a nuestros amigos, y estamos ahí solos. Y el parque de atracciones, que era una especie de posibilidad absoluta de felicidad, se convierte en un infierno, porque con todas esas luces, todos esos ruidos, toda la gente que va y que viene, pues te vas agobiando más, no ves a tus padres, te agobias más, y es la peor situación que puede haber para perderte, sobre todo siendo un niño. Además está lleno de niños, tus padres ahí agobiados también buscándote, una situación infernal. Y tú dices, pero bueno, si está la misma persona en las mismas circunstancias, ¿no? Obviamente no exactamente las mismas circunstancias porque no tiene a su familia, pero están las atracciones ahí, se puede subir, mientras espera que sus padres le encuentren, se puede subir en, yo qué sé, en una atracción y disfrutar del rato. Pero no podemos, porque no estamos hechos para ser felices solos. Este es el punto al que yo quiero llegar. Pero claro, aquí hay otra trampa, y hay otra trampa que mis alumnos descubren con rapidez, y es que las personas a las que nosotros amamos también mueren, entonces no son capaces de llenar completamente de sentido la sed infinita que nosotros tenemos de felicidad y de trascendencia y de amor y de pervivencia. Y es la muerte de la persona querida la que más escándalo nos produce. Y hoy les invito a que vean la película de Tierras de Penumbra. Una película magnífica en la que aparece la vida de C.S. Lewis y su relación con su mujer poco antes de morir. Experimenta esto, una persona que se había dedicado toda su vida a hacer teología sobre el dolor humano y sobre el dolor humano como el altavoz por el que Dios nos habla para intentar hacerse ver por el hombre que está completamente ciego y no ve a Dios, y Dios tiene que recurrir al sufrimiento del hombre para que el hombre sea capaz de volver a ver a Dios.
Y luego se muere su mujer y, venga, todo lo que has predicado. A ver, y el hombre se ve sumido en la miseria más absoluta, una tragedia tremenda, y luego lo consigue superar. Pero lo consigue superar porque él descubre el secreto que en el fondo es la posibilidad de la trascendencia, la genuina posibilidad de la trascendencia y de la espiritualidad humana. Y es que no nos damos nosotros sentido a nosotros mismos. Es más, ni siquiera la persona amada nos da sentido a nosotros mismos, sino que solamente Dios puede darnos sentido. Dios que es infinito y que por lo tanto puede saciar de la infinitud a la que nosotros estamos abiertos. Y Dios nos ama a través de la mirada de nuestras personas amadas, ¿no? A veces pensamos que nuestra relación con Dios tiene que ser, Dios, voy a estudiar mucha teología para conocer mucho a Dios y luego voy a rezar un montón para querer mucho a Dios. Sí, de acuerdo, las dos cosas son buenas. Pero Dios nos ha hecho hombres, sustancias individuales de naturaleza racional, viviendo en comunidad, compartiendo nuestra racionalidad en comunidad, para que aprendamos a descubrirle a Él en los ojos de la persona amada. Entonces se cierra un poco el círculo, ¿no? Podemos descubrir en la relación intrínseca entre cuerpo y espíritu la posibilidad de la salvación, la posibilidad de la satisfacción de la sed de eternidad. Sí, porque a pesar de que se dé esta desproporción entre la vida biológica y lo que desea nuestro corazón y nuestra vida espiritual, si quieren ustedes, perdón, esta desproporción se ve salvada por la vivencia de una eternidad, por la fe en una eternidad que va a consistir sobre todo en descubrir durante toda la eternidad el amor de Dios, no solamente en sí mismo, sino también en las personas a las que amamos. Entonces, de alguna manera, esa relación intrínseca, y me van a permitir, les pido perdón que no me da tiempo a profundizar en la relación cuerpo-espíritu como me gustaría, que es compleja, pero se ve salvada en este descubrimiento, en el descubrimiento de que no soy yo el que me salvo a sí mismo, y así como yo descubro mi autonomía radical, incomunicable, ontológica, descubro también mi absoluta dependencia respecto a las personas a las que amo. Y también mi relación con Dios, como en la segunda relación de la que hablamos, donde descubrimos nuestra espiritualidad en nuestra relación personal con Dios, también la desproporción se ve salvada, porque no hay realmente desproporción. Precisamente, y en ese sentido estamos muy bien hechos. Nuestro deseo de infinitud en relación con la verdad, con el bien y con la belleza está ahí y es estructural en nuestro corazón, precisamente porque estamos hechos para conocer, para amar y para experimentar la belleza de Dios. Y con esto ya termino, dejando muy poquito tiempo para preguntas. No sé si hay alguna cuestión que quieran comentar, alguna pregunta que quieran hacer.